Como yo defino la palabra observador, es simplemente la presencia, aquello que simplemente es la presencia misma, y como todos, y aquí es muy curioso, y es bonito que ponga la pregunta de esa manera porque es muy curioso, no es que Nick Arandes esté observando, eso es muy curioso, es que lo que soy es presencia, y esa presencia es la que está observándolo todo. Yo formo parte de eso que se es observado. Entonces aquí es donde la mente se queda corta, porque la mente no puede entrar ahí. La mente forma parte, y cuando digo la mente es nuestro intelecto, forma parte de eso que se está deshaciendo. Por eso es que se dice que el intentar acelerar el proceso de despertar es el obstáculo mismo. Porque esto ocurre cuando tenga que ocurrir muy espontáneamente. Es como en México está el término te cae el 20. En Argentina te cae la ficha. En España no sé si tienen un término, un ajá. ¿Verdad? Yo no puedo acelerar un ajá. El ajá cae cuando menos me lo imagino. Entonces, el prerequisito, por así decirlo, en el Advaita dicen el prerequisito para la iluminación es que ya no te interesa iluminarte. ¿Ves lo curioso? Es la gran paradoja. Si lo llevamos a relaciones, por ejemplo, la paradoja es que si permites que tu pareja sea completamente libre en todos los sentidos de la palabra, es menos apto de que tu pareja te quiera pegar cuernos. Cuando tú aprisionas a tu pareja por alguna razón, le pones un límite, es más apta de que quizá eso la lleve a un condicionamiento que haga eso. No es garantizado. Mi experiencia en este proceso, y lo estoy viendo una y otra vez, aunque estemos hablando en contextos duales, es que mientras más yo permito que las cosas sean como son, y recuerden que este es el juego con el lenguaje, no es que me esté contradiciendo, pero es que tengo que hablar de esta manera. No es que yo permita, es que el permitir está ocurriendo a través de mí, pero hablando desde este contexto, mi experiencia es que mientras más yo permito que las cosas sean como sean y suelto completamente todo lo que necesito se me sigue dando y yo no tengo que hacer nada. Pero no se me está dando para yo sostener un estilo de vida, ahí está la diferencia. Se me da porque es lo que toca. Cuando más... Es como cuando estás tratando de buscar una persona en una multitud y no la encuentras. Cuando ya te rindes y te da igual, te la encuentras de frente. El ejemplo que se utiliza mucho cuando estás tratando de pensar en un nombre. ¿Cuál es el nombre de esta persona? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? Y no me acuerdo. Y de buenas a primeras, cuando te pones a lavar platos y te olvidas de todo, ahí es que te llega el nombre. Así es. Nosotros lo que hacemos aquí en este contexto simplemente es utilizar la misma mente racional que estamos utilizando para utilizar conceptos de manera que ella suelte todos sus conceptos. Mira qué paradójico. Entonces, la pregunta que él hizo es una pregunta muy bonita porque estamos viendo dos conceptos, ¿verdad? Que claro, ahí podemos ver cómo la mente se puede enganchar en esos conceptos, ¿verdad? Porque es verdad, o sea, el contexto, la palabra testigo dentro de un contexto puede significar una cosa y observador puede significar otra. Pues entonces utilizamos ese mismo lenguaje para clarificar esos conceptos desde los puntos de vista que se están yendo para llevarte al mismo sitio. ¿Tú ves cómo? Eso es todo lo que estamos haciendo, llevándola todos al mismo sitio. Que es la total aceptación de lo que es. Porque al final de cuentas esto es lo único que es. Yo puedo intentar tratar de controlar mi vida, pero la vida va a seguir siendo como va a ser independientemente de lo que yo haga o deje de hacer. Entonces ahora es observar constantemente cómo la vida se va desenvolviendo. Y ese espacio de total confianza es lo que permite que la paz se siga sentando. Que es lo que realmente, finalmente se desea. Que es lo que todos queremos de una forma u otra.
Sí, iba a decir una cosa, pero en referencia a lo que él decía para puntualizar, porque siempre con el tema de las palabras siempre hay confusión para mí, ¿eh? Está el observador, para mí, ¿no?, que observa la mente dual, y la mente dual es la que proyecta el sueño, ¿no? Diríamos, podríamos decir o no. El observador observa la mente dual, que sería el soñador del sueño, ¿no? A ver, ¿sí o no? Ok. Y entonces el sueño proyecta si yo soy el personaje del sueño, ¿no? Diríamos. Ok. Lo digo para... y luego te pregunto lo que quiero preguntar. Ok, Pero sí. Necesito... Sí. Pero el otro día en un vídeo escuché que alguien preguntó esto y ahí me hice un clic y dije, ostras, ahora me han matado, porque claro, el curso le habla a la mente dual le habla el curso. Claro. Entonces dije... A la mente que sueña el sueño. A la mente que sueña el sueño, que para mí es la mente dual porque sueña... Pero déjame poner... ¿no? El curso le está hablando a la mente que se percibe separada de la fuerza. Correcto, pues yo le llamo dual a eso, pero Sí, no claro. sé si está bien dicho, pero Sí. es a la mente separada. Claro, yo lo tenía muy claro, yo soy el observador que observa, pero claro, al final todos, el curso de milagros, todo le está hablando a la mente dual, que es la que tiene el conflicto, y estamos aquí pues un poco pues para estar un poco en paz y enfocarnos en la mente soñadora, ¿no? O sea, a ver, si yo me percibo como el observador, pues ya está. Ya no tengo ningún conflicto, porque yo soy el que observa, pero a la hora de la verdad, como cuerpo, yo tengo mis conflictos porque estoy todo el rato en la dualidad, ¿no? Los conflictos que tenemos aquí como personajes es porque sufrimos, porque sentimos la dualidad. Si yo me estoy posicionando todo el rato de observador, yo no sufriría, pero no es esa la realidad. Por eso el curso nos ayuda, ¿no? Nos ayuda habla a la mente dual, Okay. el curso. Te estás haciendo muchos rollos. ¿No? ¿Sí? Vamos a lo simple. La experiencia humana es una experiencia dual. Correcto. Y aquí sí van a haber conflictos. Bueno, pues eso. Eso es parte de esta experiencia. Vale. Pero el sufrimiento, no obstante, tiene lugar a raíz de cómo la mente interpreta. La mente dual. ¿Entiendes? ¿Qué pasa? Sí, sí, en esto estoy de acuerdo. Es que estoy tratando de utilizar ahora lenguaje porque... Es que al final el conflicto es el lenguaje, porque la idea... El conflicto no es que necesariamente es el lenguaje es simplemente el lenguaje. El conflicto es la mente con la que se está recibiendo el lenguaje. ¿Quién está recibiendo el lenguaje? Por ejemplo, digamos que alguien te manda un correo electrónico y tú lo lees. Yo como personaje... Ahí. No, es que tú lo haces como personaje. Vale. Tú aquí no puedes hacer otra cosa. Vale. Tú estás leyendo un correo electrónico y te mueve. Correcto. ¿Qué es lo que te está moviendo? ¿El lenguaje o te está moviendo tu interpretación del lenguaje? Hay la interpretación. Claro, entonces lo que te está diciendo es quién está leyendo ese correo electrónico. La mente identificada con el ego. Pues sí. Ese mismo correo electrónico, con una mente identificada con un sistema de pensamientos que va más en acorde con la verdad, el lenguaje no tiene ningún problema. El lenguaje simplemente es lenguaje, es parte de las palabras. Entonces déjame ir un poquito hacia atrás para que no de lo que estabas compartiendo. Podríamos hablar de que hay un observador que está observando la mente, pero en el lenguaje del que estamos hablando no sería así por la sencilla razón de que Dios no está observando una mente separada y Dios es lo único que hay. Todo está ocurriendo, entre comillas, dentro de esa mente separada, dentro de ese pensamiento de separación. Correcto. Entonces es como que Dios no pinta nada. Absolutamente, porque Dios es el espacio mismo, es todo lo que hay. Dentro del El observador que decía él sería Dios, ¿no? No. Cuando digo no estoy diciendo de que sea. Lo que me refiero es que dentro del lenguaje de un curso de milagros, para las personas que están interesadas en ese material, Dios no observa nada porque Dios es.
Ya. No hay nada que observar. Para que haya un observador tiene que haber dualidad. Claro. Porque no puede existir un objeto y un sujeto. Dios es final de la historia, no hay más nada, no hay ni que hablar de eso. Vale, vale, vale. La experiencia dual aparenta tener lugar, observa la palabra, aparenta tener lugar, porque dentro de lo único que hay, aparenta que un pensamiento de separación tiene lugar. En ese pensamiento de separación es donde se percibe, donde está el sistema de pensamientos del ego, que sería el pensamiento mismo de separación, pero ahí también está el sistema de pensamientos del Espíritu Santo, que es simplemente un pensamiento que supuestamente, y aquí tengamos mucho cuidado, que es el pensamiento que Dios pone ahí para que supuestamente lo que esté pasando ahí es irrelevante. Ese es como quien dice la voz, es como el término medio, el que habla, el que reinterpreta, ¿ok?, el mensaje de Dios dentro del sueño en un lenguaje en el que tú lo puedes entender. Pero aquí es donde está el peligro. El peligro aquí está en que ya cuando entramos en esa conversación volvemos, entonces Dios está consciente del sueño o no. Pero ya te dijimos que no. ¿Entiendes? Por eso es que cuando tratamos de llevar esto a la mente, estamos apuntando en una dirección. Pero finalmente, no importa qué conceptos estemos usando, ya sea que tú seas el Advaita no lo ve como Dios, pensamiento de separación y el sueño. El Advaita lo ve muy simple, dice, Dios es lo único que hay, y aparentemente ese Dios conciencia simplemente empieza a tomar diferentes formas. Y ya está. Entonces, como Dios es lo único que hay, como la conciencia es lo único que hay, pues entonces la conciencia, cuando se percibe dividida, es la que le alimenta cada una de las formas. Como cuando tú estás soñando. Cuando tú estás durmiendo y estás soñando, lo único que existe es tú únicamente. Pero en tu sueño, si tú tienes 15 personas, esas personas no están hablando por sí mismas. Esas personas están hablando porque tú, que eres la única mente, le has dado a todas y cada una de ellas un guión. ¿Entiendes? Por eso es que el Advaita es simple en ese sentido, que dice, mira, todo es la voluntad de Dios y llama, conciencia es lo que hay y no hay nada más. Entonces, por eso es que, bueno, claro, ¿por qué Nicarandes está dando charlas? Porque la conciencia a través de mí quiere hacer eso. ¿Por qué la conciencia a través de ti hace una pregunta que aparenta que viene hacia mí? Porque ese es el juego de escondite, por así decirlo. Cuando todo me va llevando más y más al silencio, en un principio es muy dificultoso porque hay una identificación tan fuerte con este yo y todo lo que siente y todo lo que se mueve y todos los conceptos, y finalmente te das cuenta que cuando empiezas a abrirte más y más al silencio, ves que las cosas son tal y como tienen que ser. Y como que ahí es donde poco a poco la enseñanza va calando. Y te das cuenta que no hay más nada que decir. Por eso es que dicen que el sabio es muy callado. ¿Entiendes? Este juego de palabras que estamos utilizando no es para llevarte un conocimiento. No. Es para desmantelar todas las diferentes maneras que la mente está tratando de aferrarse a algo que no quiere soltar.